Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta webinar de Universidad UNIAC dedicada a la gestión artística para los públicos de hoy. Mi nombre es Javier Ibacache, soy programador artístico, crítico de artes escénicas y gestor cultural. Me he especializado en los últimos años principalmente en proyectos de desarrollo de audiencias y formación de públicos. Esta conversación y esta presentación se dan en el contexto de la puesta en marcha del Magíster en Gestión de Proyectos Artísticos que parte próximamente en Universidad UNIAC, y toda la información la pueden consultar en la web de la universidad. ¿Por qué queremos hablar de gestión artística para los públicos de hoy? Principalmente porque pensamos que es el término o el enfoque fundamental para abordar la propuesta, desarrollo y puesta en marcha de proyectos artísticos. En la actualidad se ha establecido que la principal tensión que surge entre los espacios culturales, la programación artística y los públicos tienen que ver con el hecho de que no exista necesariamente una visión compartida o conjunta sobre estos tres componentes. Lo que más ha ocurrido en el tiempo ha sido concentrarse principalmente en el desarrollo y la puesta en marcha de espacios culturales y la generación de programación artística con creaciones y contenidos para esos espacios. La conversación sobre públicos y audiencias es reciente, diríamos que a partir de la década de los años 90 y principalmente después del año 2010, al menos acá en Chile. No obstante, la historia sobre los públicos en el teatro, en los teatros en Chile, es antigua. Data al menos de comienzos del siglo XX, con una infraestructura que hoy día ha sido reutilizada o reconvertida o recuperada, como el Teatro Municipal de Ovalle, o bien otros equipamientos que están en proceso de recuperación, como el Teatro Municipal de Lota, o bien, recientemente, después del año 2006, con una serie de infraestructura establecida en comunas con más de 50.000 habitantes como parte de una política estatal que precisamente se ha enfocado en generar una plataforma para la circulación de contenidos y de creaciones artísticas y donde el trabajo con los públicos comienza a ser relevante. Pero junto con ello también ha habido estrategias o propuestas que surgen desde la propia ciudadanía, como este espacio que se encuentra en Arica, una sala de teatro que es autogestionada por un grupo independiente. O bien los municipios han pasado a formar parte de la gestión y sin necesariamente contar con infraestructura, como en el caso de Quilicura, una infraestructura estable, se ha desarrollado una oferta artística significativa para los vecinos, como es el caso del Festival de Teatro que se realiza cada mes de enero. En todos estos espacios surge siempre la pregunta por los públicos. Cómo vincular a los públicos con la infraestructura, cómo vincular a los públicos con las propuestas artísticas. Yana Rosas Mantecón, una antropóloga mexicana, ya escribió y nos advirtió que las políticas culturales en el siglo XX se acostumbraron principalmente o se centraron más en los creadores que en el público, más en la producción que en la distribución y más en el arte que en la comunicación. Ella nos advierte que es necesario entonces revisar el eje, sobre todo del foco puesto desde el gestor cultural o desde la gestión cultural en los públicos. Lo mismo señala la antropóloga Lucina Jiménez, también mexicana, quien advierte que desde el año 2010 en adelante, la gestión cultural necesariamente cambiaría de eje y se centraría en los públicos. Esto ya es palpable y de alguna manera a nivel internacional ha habido bastante reflexión desde quienes están a cargo de espacios culturales o que han impulsado programaciones específicas en distintas disciplinas. Gerard Mortier, un programador artístico que impulsó la renovación de la ópera, por ejemplo, sostenía que la controversia crea tensión, la tensión crea fricción y la fricción calor, y yo lo que busco, decía él, es calor, en el sentido de generar temáticas relevantes para los públicos. Otro autor y también programador artístico, que es Kenneth Foster, quien publicó la programación de las artes escénicas, también se ha concentrado en este tema. Y él sostiene que hoy día debemos ser conscientes de que se está imponiendo un nuevo perfil de espectador, mucho más participativo, que demanda ciertos contenidos y quiere decidir sobre ellos.
Es decir, estamos en un nuevo escenario. Un escenario donde las plataformas digitales, sobre todo a raíz del uso de la telefonía celular y la telefonía inteligente, ha venido a modificar los hábitos de los públicos, los hábitos de las personas y la forma en que las personas se relacionan con los contenidos. Hoy día ya sabemos que hay una adicción prácticamente a las pantallas y que hay nuevas tecnologías como la realidad virtual que comienza a asomar con el mismo impulso que en su momento asomó la telefonía celular y que está cambiando también la experiencia de alguna manera de las personas con los contenidos. Estas son salas, por ejemplo, las que estamos viendo, donde se generan visionados compartidos de material que de algún modo viene a sustituir quizá la experiencia de las artes vivas o de las artes performáticas. De algún modo lo que tenemos al frente es un nuevo espectador, un espectador infiel, crítico, participativo, así al menos lo han venido definiendo distintos autores, que está permanentemente conectado, que vivencia la realidad y los contenidos artísticos a través de sus pantallas, que es un devorador de imágenes, que es un prosumidor, es decir, alguien que se implica con los contenidos artísticos desde el quehacer también, es decir, productor y consumidor, que tiene, o también se le puede definir como omnívoro en el sentido de que es un espectador que hoy día se vincula con distintas disciplinas artísticas o transita por distintas disciplinas y que, por cierto, todo esto conlleva que su vinculación con el medio, con los contenidos y en general con las expresiones artísticas está fuertemente definida a partir de las plataformas digitales. ¿Qué nos han dicho distintos autores sobre esto? En este nuevo escenario, por ejemplo, el sociólogo Zygmunt Bauman señala que lo que le queda al Estado, fundamentalmente en el campo de la cultura, es mediar, es decir, preocuparse de generar políticas que tiendan un puente entre las creaciones artísticas y los públicos. Pareciera que ese es el espacio en el cual entonces la gestión cultural puede pensarse de manera actualizada. ¿Y qué tenemos a la vista? ¿Qué datos tenemos hoy de lo que está ocurriendo en este campo? Uno de los antecedentes más recientes está en la Encuesta Nacional de Participación Cultural del año 2017, una encuesta que abarcó más de 12.000 casos, más de 12.000 hogares a nivel nacional, y cuyos resultados no son del todo optimistas sobre el nivel de implicación que las personas están teniendo con las expresiones y los contenidos artísticos. ¿Qué nos dice esta encuesta? Nos dice que el público chileno, al menos al responder, o los que han sido entrevistados para esta indagación, al menos en un 43%, señala que asiste al cine. Esto está significativamente por sobre la asistencia a los museos y las bibliotecas. La misma encuesta, comparada con anteriores versiones del mismo estudio que se viene haciendo desde el año 2004 y 2005, señala que la asistencia al teatro ha decaído y fuertemente. Si en el año 2005 las personas que decían asistir al teatro al menos una vez en el último año era el 20%, en la encuesta de 2017 es solo el 14%. La danza entendida como en todas sus expresiones, desde la danza tradicional folclórica hasta el ballet, tiene una mejor suerte en esta encuesta, ya que tiende a ascender en el nivel de convocatoria de públicos. Los conciertos de música en vivo, en cambio, se han incrementado y esa ha sido una característica impulsada principalmente por los conciertos de música popular. Donde es llamativo lo que declaran los entrevistados en esta encuesta es cuando se les pregunta por aquellas actividades a las que nunca ha asistido. Por ejemplo, el 84% de los entrevistados en esta encuesta señala que nunca ha asistido a la ópera. A la música clásica, el 74% dice no haber asistido. Y en el caso del teatro es el 35% de la población la que asegura no haber asistido en su vida a una función. Son cifras que son desafiantes, que son llamativas, que plantean preguntas, que plantean sobre todo, diríamos, desafíos o tareas por resolver desde distintos ámbitos y sobre todo desde la gestión de proyectos artísticos. La misma encuesta además demuestra algunas variables que son ya una tendencia comprobada en otros estudios de públicos a nivel internacional.
Uno corresponde al hecho de que el consumo cultural o la participación en actividades culturales está fuertemente definida por la edad de las personas. Mientras más joven, hay mayor participación en general en las manifestaciones artísticas. Y lo mismo pasa con el rol que puede cumplir o el factor que cumple el nivel sociocultural y el nivel educacional. Mientras mayor es el nivel sociocultural y el nivel educacional, es mayor también la participación en las actividades artísticas. La encuesta, además, indagó en las razones por las cuales las personas dicen no interesarse por participar o no vincularse derechamente. Y esta vez, a diferencia de versiones anteriores del estudio, se introdujo la pregunta la alternativa que por cierto captó el mayor nivel de respuestas. El 46% de las personas señaló que no se implican en actividades culturales porque me aburren y un 15% porque no las entiendo. Es decir, son factores que aparentemente se encuentran en un nivel más enfocado en la predisposición o en lo relevante que me puedan parecer participar o no participar en actividades artísticas. La encuesta anterior, la del año 2012, decía o daba ciertos matices en estos temas. Allí tienen en pantalla el hecho de que las variables más relevantes en esa versión de la encuesta para las preguntas por disciplinas eran la falta de tiempo, el hecho de que no me interese o no me guste y la falta de dinero. ¿Y cómo están las cosas hoy día? Hoy en día podríamos decir que en general, por sector, podríamos visualizar que en la música popular y la industria audiovisual hay una alta afluencia de público, especialmente de creaciones que no son locales. Ya sabemos, por ejemplo, la crisis de la que se ha hablado de públicos para el cine chileno, que representa al menos del 1% del total de asistentes a realizaciones audiovisuales que se presentan en Chile. Esto contrasta con la alta afluencia, en cambio, que sí existe en general a las salas de cine a nivel nacional. Lo que más se ha incrementado y que lo confirman los estudios de públicos es el consumo a través de las transmisiones por streaming o las transmisiones que permiten descarga de contenidos en casa. Es decir, hay una tendencia a que los públicos se inclinen por una oferta permanente, selectiva y relevante, pero para distintos segmentos. Y además, las entidades que están a cargo o detrás de esta industria están trabajando en la generación de experiencias integrales para poder fidelizar a sus públicos. Lo que ocurre con los públicos de artes escénicas y musicales es distinto. Acá, en general, lo que se viene apreciando es una baja asistencia de la población chilena a espectáculos presenciales, sobre todo de las disciplinas que no consideramos que conforman industria. Y en este caso, lo que llama la atención es que la conformación de los públicos, aparentemente, según los estudios que hemos ido conociendo, es principalmente predominada por personas jóvenes, como ya veíamos, y personas con alta formación. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que hay una fidelización de un público que está asistiendo cada vez más. No es necesariamente una diversificación de públicos. Probablemente, y esto también está en el plano de las hipótesis, son los grandes eventos, los festivales en especial, los que suelen romper con este nicho o con esta fidelización. Pero la tendencia en general es que a mayor edad disminuye la asistencia y que quienes asisten o declaran asistir lo hacen con una frecuencia de 2 a 3 veces por año en esta línea de disciplinas. En la práctica, diríamos hoy día que no conocemos a fondo a nuestros públicos. Sabemos lo que declaran en determinadas encuestas, tenemos algunos reportes anuales, pero no hemos indagado lo suficiente en las motivaciones que pueden explicar el hecho de que alguien se implique o no se implique, que asista o no, que participe o no en las propuestas artísticas de las distintas disciplinas. Hace falta, por cierto, un observatorio de públicos, hace falta una plataforma que pueda indagar de manera sostenida en estas variables y quizá también implementar políticas desde ese lugar. El foco preferente hasta ahora en las políticas públicas ha estado puesto en los públicos del mañana, con políticas que han entendido principalmente el trabajo de formación de públicos en el nivel escolar,
y se ha descuidado, diríamos, otros segmentos que son potenciales públicos, sin duda, según lo que demuestra la práctica. Es el caso de los grupos que conforman o que hoy llamamos los adultos mayores, que son cada vez más en Chile y que conforman un público potencial para las artes. Ha habido además recientemente una preocupación desde lo que se llaman las industrias creativas sobre esta ausencia o esta disminución o esta carencia de audiencias, y eso es una buena noticia porque significa que detectar el problema es también partir por pensar en eventuales soluciones o pensar en gestionar eventuales soluciones, y en ese sentido la gestión que se puede realizar o repensar la gestión es una oportunidad importante. Lo que llama la atención, sin embargo, es el bajo uso o bien el uso acotado que sigue dándosele a las plataformas, a las posibilidades que ofrecen las plataformas digitales, o bien el software que ya se usa fuera de Chile para fidelizar públicos. Es probablemente una de las tareas pendientes en este campo. Tampoco se ha reflexionado de manera profunda en el impacto real que tendrán en el corto plazo los cambios tecnológicos, sobre todo con la introducción de la inteligencia artificial y las posibilidades que ofrece el Big Data. Estos son nuevos campos, recientemente, hace 2 años, que están ya discutiéndose, conversándose cómo las organizaciones culturales podrían incorporarlos en su quehacer y en su gestión. Y por último, probablemente parte del diagnóstico también tiene que ver con lo que son las barreras de acceso y participación. Los estudios ya veíamos lo que indican. En general se ha respondido a ello con estrategias que se hacen cargo de las barreras económicas y territoriales, principalmente con políticas de gratuidad. Pero las políticas de gratuidad bien sabemos que no tienen un impacto sostenido en el tiempo, sino van acompañadas con estrategias que efectivamente trabajen en la implicación de los públicos, una implicación más real. ¿Qué es lo que queda por hacer o qué es lo que podríamos hacer? Si tuviéramos que sintetizarlo en un concepto, diríamos que el desafío que tiene la gestión de proyectos artísticos y de espacios culturales es lograr que la cultura y las artes sean efectivamente relevantes para las personas. ¿Cómo se hace esto? Quizá preguntándonos por las motivaciones que las personas que sí asisten tienen para estar presentes en una presentación artística. Este estudio del año 1995, por ejemplo, señala que las personas asisten o se implican en la oferta artística o en las actividades culturales por un sentido de pertenencia, por un impulso de entretención o escapismo, por tener experiencias de educación y enriquecimiento personal, por una estimulación, buscando la estimulación intelectual, la experiencia sensorial, o bien la satisfacción de valores. Quizás debamos partir por allí, preguntándonos cómo trabajar con los públicos. Lo mismo ocurre con las nuevas formas de pensar la participación. Hasta hace muy poco la participación se reducía al solo hecho de que una persona estuviera presente en una sala de artes escénicas o en un museo. Hoy la participación se la piensa de una manera más activa. Y en Europa comienza a hablarse, por ejemplo, en lugar de públicos, de copúblicos, en cómo esos copúblicos se involucran de manera más activa en procesos de co-creación, de coproducción, de codifusión o de coprogramación. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en comités consultivos que participen en la programación artística de espacios culturales? Es un desafío para el sistema cultural, pero también es una oportunidad en gran medida para implicar a los públicos de otra manera. ¿Y qué nos queda respecto de la gestión? Diríamos que la gestión hoy tiene al menos 4 dimensiones en las cuales puede desarrollarse para hacerse cargo de este escenario. Pensar la gestión de la imaginación, es decir, aquellos ámbitos que tienen que ver con la inspiración y la creatividad, la gestión de relaciones, la creación de redes, la creación de vínculos de confianza que facilitan la colaboración, la gestión de recursos, la gestión que significa generar métodos de trabajo y desarrollo, y la gestión de públicos, que es tremendamente importante, pensando en las audiencias y las comunidades. ¿Cuáles son las preguntas entonces que hoy día la gestión de proyectos y la gestión de espacios debería hacerse? Son preguntas que parecen obvias, pero que cuando pensamos en proyectos no necesariamente se han tenido a la vista. ¿Para quiénes trabajamos? ¿Cómo trabajamos?
¿qué hacemos en relación a ellos? ¿Y dónde nos instalamos? Esto significa preguntarse por los espectadores, los públicos, las audiencias, las comunidades, los contextos, los territorios, las cartografías que hay en esos territorios, por las creaciones, las actividades y las causas que movilizan a las personas y las estrategias de acceso, participación, motivaciones y uso que las personas pueden hacer de los proyectos artísticos o de los espacios culturales. Pero nada de esto se resuelve si no tenemos claro el cuándo y sobre todo el para qué. También podríamos detenernos por último en las competencias que requiere hoy un proyecto de gestión cultural o un proyecto de gestión de proyectos en general. Lo que nos dice la literatura especializada es que se requieren competencias para situar la acción profesional a nivel de escala global y a escala local, competencia para desarrollar y establecer diagnósticos y diseños estratégicos, competencias para mediar entre diferentes actores del campo profesional, competencias para transferir información y conocimientos y competencia para innovar en el sector, competencia para comprender procesos y tendencias culturales, competencias para diseñar y ejecutar modelos y planes estratégicos y competencias para la ejecución de estrategias de desarrollo de audiencias y formación de públicos. En el desarrollo de lo que ha sido el magíster, este magíster que la Universidad de UNIAC pone en marcha, hemos pensado precisamente en estas distintas dimensiones. Es decir, en la elaboración, en su diseño, en las asignaturas, está impresa esta visión que abarca las distintas dimensiones de la gestión de proyectos artísticos, pensando en los públicos, pensando en los territorios y pensando en los desafíos que tienen las organizaciones culturales. Pero diríamos que una formación que avanza en ese sentido queda corta si no piensa también en los contextos y en las preguntas y en las reflexiones que están generándose a nivel de las creaciones artísticas, las disciplinas artísticas, pero también las transformaciones sociales. Por eso también este magíster incorpora una visión importante respecto de cómo se piensa el presente, cómo pensamos nuestra sociedad, cómo se piensa desde la filosofía, la sociología y la historia. Esto contribuye a que lo que decimos como subrayando ya en el cierre de esta charla, que la gestión, la programación artística, las estrategias de desarrollo de audiencia y formación de públicos no son solo una metodología, sino son la expresión de un proyecto y sobre todo de los valores y la visión de mundo de quienes los impulsan, los dirigen y los llevan a cabo. Muchas gracias.